gusta, el arreglo vasco. Exacto. ¿Se arregló entonces o es que no se arregló y hay que hacer los deberes? Pues no, todavía yo creo que seguimos sin arreglarlo, ¿no? Porque en definitiva también la tesis lo que trata de decir es que esto que se ha puesto de moda, es decir, la solución del problema vasco, pues yo con mi fórmula lo soluciono, el otro con su fórmula, es una tontería, ¿no? Porque hay vascos que piensan de forma distinta y lo único que cabe es que se pongan de acuerdo en un momento dado y de acuerdo con Madrid, y eso no es una solución, es un arreglo que sirve para un determinado tiempo. Dice que los fueros podrían ser la solución. Yo no me he inventado la palabra, es lo que históricamente... ¿Nos lo puede resumir brevemente a qué se refiere cuando dice que los fueros pueden bueno, dar los fueros, un poco de luz? hoy en día estaríamos hablando del Estatuto de Autonomía. Yo lo que vengo a decir que con el actual u otro, o reformado, etcétera, en fin, con el marco estatutario y el marco de autogobierno y dentro de la Constitución española, con la referencia a los derechos históricos, etcétera, que es en definitiva la referencia a todo eso del que trata el libro, yo lo que sostengo es que hay los suficientes mimbres para que los vascos nos pongamos de acuerdo entre nosotros sobre nuestro marco de autogobierno y podamos ir a Madrid diciendo esto es lo que queremos y buscar un encaje también en la política española. Ahora, también digo al final de todo que esto no se arregla con leyes, con constituciones o con estatutos, que al final es una cuestión política. El que haya los instrumentos no quiere decir que si los políticos no son capaces, o la sociedad en general, de buscar ese arreglo, pues no es culpa de las leyes, es culpa de los políticos. Bueno, si le parece, volvemos al tiempo actual, dejamos atrás el siglo XIX y el siglo XX para preguntarle, lisa y claramente, ¿hemos avanzado algo en los últimos 15 años? Porque en las últimas semanas, acciones de ETA, manifestaciones, declaraciones, yo no sé si nos vuelven a situar en un marco muy próximo a finales de los 80 o a principios de los 90. Hemos avanzado de una forma increíble, ¿no? Hoy en día el País Vasco es una comunidad con un autogobierno del que prácticamente no existen elementos comparativos, ¿no? Bueno, hay algo semejante en Alemania, etcétera, pero en fin, somos posiblemente la nación sin Estado que más autogobierno tiene, un autogobierno que es casi soberano en tema fiscal y en otras cuestiones. Por tanto, el hecho de que las necesidades del nacionalismo gobernante, pues de vez en cuando tenga que decir que nos trata Madrid muy mal y que el estatuto no se ha completado, etcétera, yo creo que eso nos hace perder la perspectiva de que el País Vasco nunca, jamás había estado en una situación como la actual. ¿Le gusta la ley de partidos? Pues la ley de partidos no es que me guste o no me guste, ¿no? Lo que sí creo es que la democracia se tiene que defender, ¿no? Y a los ciudadanos hay que defenderlos, ¿no? Entonces, en un país donde determinada organización terrorista asesina a personas por el solo hecho de tener una ideología determinada, lo que es algo increíble es que los que defiendan hacer eso no tuvieran dificultades legales de ningún tipo y, en cambio, otros los tuvieran, otros partidos democráticos. Por tanto, la ley es para defender al ciudadano, las leyes sirven para defender la democracia y yo creo que en ese contexto es donde nos hemos encontrado con esta situación. Hablamos de las elecciones. ¿Se imagina a Patxi López de lehendakari con Antonio Basagoiti de vicelehendakari? Pues no, no me lo imagino. A Patxi López de lehendakari sí me lo imagino, pero a Basagoiti de vicelehendakari de él no, porque no sería cosa buena, ¿no? Yo creo que si de algo nos hemos quejado en los últimos años los socialistas, y yo creo que en general la sociedad se ha cansado, es de la política de los frentes, de los bloques, de la frustración, no nos dejan, no nos transfieren, Madrid tiene la culpa de todo, en fin, todo eso es ya muy, muy antiguo, ¿no? Y un poco infantil ya también. Entonces hay que romper con eso y conseguir gobiernos que unan a los ciudadanos, que lleguen a acuerdos, que dialoguen, que en vez de frustración vendan esperanzas, y yo creo que para eso el Partido Socialista, si gana, que espero que gane,
pues debe buscar cualquier cosa menos un gobierno frentista otra vez, ¿no? Por tanto, esa coalición del tipo que usted dice es imposible, creo. Seguíamos imaginando. ¿Se imagina a Juan José Ibarretxe de lehendakari y Patxi López de vicelehendakari? Pues tampoco, porque tampoco sería bueno. Yo creo que si el Partido Socialista no gana y no consigue formar gobierno, esperemos que no ocurra, pues debe estar en la oposición. Es decir, que el Partido Socialista ha estado en la oposición durante todos estos años y, en cambio, cuando había que aprobar presupuestos, etcétera, pues los ha apoyado. Quiero decir que el Partido Socialista puede apoyar aquellas cuestiones que son fundamentales para el país sin necesidad de estar en el gobierno. Es decir, que no necesitamos sillones o puestos políticos para colaborar con el gobierno que salga. Además, yo creo que el partido mayoritario de la oposición en general es mejor que se quede en la oposición y vaya preparando la alternativa como hemos hecho en los últimos años. Estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, hay varios asuntos que me gustaría mencionarles. Son en concreto 3 preguntas. Le pediré, ya sé que es complicado, pero le pediría brevedad. ¿Cree que la izquierda abertzale va a tener una lista denominada blanca en las próximas elecciones? Pues no sé, eso le tienen que preguntar a ellos, ¿no? Yo creo que les gusta... ¿Qué percibe usted? Les gusta jugar con el misterio en estas cuestiones, ¿no? Y dar la sorpresa final. Yo creo que va a ser difícil, ¿no? Porque, aunque sea solo una hipótesis, para ellos no tiene mucho interés presentar unas listas, digo yo, que no tengan algún tipo de vinculación con lo que es Batasuna, ¿no? Y si lo hacen, pues por otra parte están las leyes y los fiscales que actuarán, supongo. Por tanto, lo veo muy difícil. Bueno, el día 8 de enero empieza el juicio oral contra el lehendakari, contra Patxi López, Arnaldo Otegi, entre otros. Pues me parece una imprudencia total y absoluta. Ya sé que no se debe hablar de las decisiones de la justicia y tal, pero habiendo habido tanto tiempo en este tema y, sobre todo, habiendo tanto tiempo a partir de aquí, no sé yo si es fácilmente entendible que haya un juicio al lehendakari y al candidato al lehendakari justamente en la precampaña, y además que esa fecha, aunque supongo que tendrá otra explicación, se fije sabiendo ya más o menos cuándo son las elecciones. Yo creo que es una decisión imprudente. No sé a quién corresponde fijar las fechas, por supuesto, ¿no? Pero no me parece muy prudente. Y digo esto no por razones políticas, que nosotros como Partido Socialista no tenemos ningún problema en acudir a ese juicio, y supongo que tampoco el lehendakari. No lo digo por razones políticas, sino por razones judiciales, ¿no? Yo creo que la justicia necesita un cierto nivel de calma y tranquilidad para ejercer su función, y el mejor ambiente no es el de una precampaña electoral. Bueno, ya para terminar, hoy se vuelven a reunir el gobierno socialista, el gobierno español, con los representantes del Partido Nacionalista Vasco para hablar de presupuestos. Unos piden, entiendo yo, que números por números, no sé si presupuestos por presupuestos, y el Partido Nacionalista Vasco está abogando por apoyar esos presupuestos a cambio de una serie de transferencias. ¿Ve posible el acuerdo? Supongo que sí, porque los presupuestos son necesarios, ¿no? Entonces, en esta coyuntura económica en la que vivimos, supongo que el Gobierno de Madrid hará todo lo que esté en sus manos para conseguirlos. Bien es cierto que el Partido Nacionalista Vasco, aparte de un acuerdo presupuestario, pide una propina, ¿no?, en cuestión de transferencias. Pero, en fin, todo es negociar, ¿no? Nosotros somos partidarios de que las transferencias pendientes se llegue a un acuerdo. Parece que lo han centrado en investigación y tal. También ahí somos partidarios. ¿Y en empleo? También ahí, en esas cuestiones, somos partidarios de que se llegue a acuerdos. Lo único que nos parece a veces es que cuando ha habido tanto tiempo, es como el tema que hablábamos antes, para poder negociar no se ha querido hacer, y en el último momento, y mezclado con los presupuestos, pues parece que se añade alguna dificultad. Pero bueno, yo creo que la política es así, y cuando uno tiene que negociar, pues tiene que negociar. Y cuando además en lo que se está negociando no hay nada de malo, sino que son temas que están pendientes, pues hay que abordarlos.